Siento celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de mi retrato pintado por usted. ¿Por qué ha de conservar él lo que yo perderé? Cada instante que pasa me arrebata algo y le da algo a él. Oh, si pudiera ser a la inversa. Si el retrato pudiese envejecer y yo permanecer tal y como soy ahora. ¿Por qué ha pintado usted esto? Algún día se burlará de mí. Se burlará horriblemente. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor. Ya sabéis que ando todos los días dejándome la vista leyendo para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Oscar Wilde nació en 1854 en Dublín y falleció en Francia en 1900. Wilde es considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío. Además fue una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio, que como vamos a ver conforme os vaya contando cosas de la novela, desde luego pocos escritores tan ingeniosos he leído. Hoy en día es recordado por sus epigramas, sus cuentos, sus obras de teatro, su única novela, El retrato de Dorian Gray, y la tragedia de su encarcelamiento seguida de su muerte prematura. El retrato de Dorian Gray se publicó por primera vez en 1890. Antes de meterme en el resumen, os tengo que recomendar que leáis el prefacio porque está lleno de frases buenísimas. Ningún artista es nunca morboso, el artista puede expresarlo todo y bueno, todo arte es completamente inútil. Aquí en el prefacio Wilde habla sobre realismo, romanticismo, el arte, la belleza y bueno, un poco de todo, y merece la pena que lo leáis. Por falta de tiempo del vídeo no me voy a detener mucho porque tampoco tiene nada que ver con el argumento de la novela, pero os recomiendo que la leáis. Bueno, no tiene nada que ver, tiene que ver con el tema, uno de los temas transversales de los que trata la novela, según, en mi opinión. Capítulo primero. Tenemos a un tal Lord Henry Wotton. En el centro de la habitación estaba un retrato de tamaño natural de un joven de extraordinaria belleza. Al lado estaba el pintor, Basilio. Lord Henry alabó el retrato y pidió que lo enviara a una exposición, pero el pintor se negó. Lord Henry se sorprendió. Los pintores remueven el mundo para adquirir fama, pero luego cuando la consiguen parecen querer desprenderse de ella. Solo hay algo peor en el mundo a que hablen de uno, y es que no hablen de uno. El pintor dijo que no podía exponerlo, había puesto mucho en él. Lord Henry se reía. Basilio era demasiado feo en comparación a ese Adonis de la pintura. La intelectualidad destruye la armonía de cualquier cara. Los hombres que han triunfado en distintas profesiones, nos dice Lord Henry, son todos feos, menos los de la iglesia. Un obispo repite a los 80 años lo que le enseñaron a los 18, por eso tiene buen aspecto. El hombre de la pintura no había pensado nunca. El pintor sabe que no se parece a él. Una fatalidad pesa sobre toda superioridad física e intelectual. Es mejor no ser diferente. Los feos y estúpidos no tienen muchos problemas. Viven indiferentes, sin inquietudes. Le dice que el nombre de la persona del retrato es Dorian Gray. O sea, está pintando a un tal Dorian Gray. No quería decírselo. Las cosas más vulgares tienen más valor cuando se ocultan. O sea, Basilio no le quería decir a Lord Henry, porque lo conocía. Lord Henry es un cínico, es un tío muy, muy, muy particular. No le quería decir quién era la persona, la persona a la cual estaba retratando. Lord Henry dice que lo entiende, está casado. El único encanto del matrimonio es que proporciona una vida de decepción absolutamente necesaria para ambas partes. Basilio empieza a contar una historia. Hace unos meses fue a una reunión a casa de una tal Lady Brandon. Allí vio por primera vez a Dorian Gray. Se sintió asombrado ante Dorian. Notó estar enfrente de una personalidad fascinante que le ofrecería penas y alegrías exquisitas. Se hicieron amigos. Lord Henry, lo conocemos como o Lord Henry o Harry. Van utilizando los dos nombres a lo largo de la novela. Habla de los amigos. Lord Henry elige a sus amigos por el buen aspecto, a los simples conocidos por su buen carácter y a sus enemigos por su inteligencia. Además, prefiere a las personas a sus principios y aún más a las personas sin principios. Basilio dice que ve a Gray todos los días, lo necesita. Para el pintor, el joven Gray imprime a su arte unas líneas de una escuela nueva que une la pasión del romanticismo con la perfección del mundo griego, la armonía del cuerpo y de la mente. Gray ejerce una influencia
especial en el pintor. Por eso no quiere exponer el cuadro, no quiere desnudar su alma ante los curiosos. Basilio había puesto tanto en el cuadro que no quería que los demás lo vieran. Un artista debe crear cosas bellas, pero no poner nada de su propia vida en ella. Vivimos en una época en la que los hombres no ven en el arte más que bajo su forma autobiográfica. Gray trata bien a Basilio, y este último está convencido de que le quiere, aunque a veces lo trata con cierto desdén. Lord Henry piensa que quizás Basilio se canse antes de que Gray se canse de... Perdón. Lord Henry piensa que Basilio se cansará de Gray antes de que Gray se canse de Basilio. La belleza dura menos que el talento. Por eso dedicamos tanto tiempo a instruirnos. Un día ya no le gustará Dorian. Los fieles solo conocen el lado trivial del amor. Los infieles conocen el trágico. Henry recuerda haber escuchado hablar de Dorian antes, de boca de su tía Agatha. Basilio no quiere que Henry conozca a Gray, pero en ese momento el mayordomo anuncia que Dorian Gray está en la casa, por lo tanto no le queda más remedio que presentarse. Lord Henry se quedó también embelesado con Dorian. Este tenía todo el candor de la juventud, era prácticamente un adolescente, unido a la pureza de la adolescencia. Se notaba que el mundo no lo había manchado aún. Basilio le pidió a Henry que se fuera, pero Gray le dijo que se quedara. Cuando Basilio estaba de malas, Dorian no lo aguantaba y encima se aburría posando, puesto que el pintor mientras trabajaba no hablaba nada. Lord Henry, que era muy cínico, como he comentado al principio, y de reflexiones disparadas sin compasión y que merecen ser subrayadas en su mayoría, de hecho yo prácticamente la mayor parte de lo que he subrayado en el libro es lo que dice Lord Henry, cuenta que el terror de la sociedad es la base de la moral y el terror a Dios es la base de la religión. En relación a las tentaciones, la única manera de desembarazarse de la tentación es sucumbir a ella. Si te resistes, tu alma caerá enferma, deseando las cosas que se han prohibido a sí mismas. Tras las reflexiones de Henry, Dorian se quedó pensando. Basilio seguía pintando. Lord Henry le dice a Gray que sí, es bello. Los dioses han sido buenos con él. Pero lo que los dioses dan, lo quitan muy pronto. Cuando su juventud se desvanezca, su belleza se irá con ella y descubrirá que ya no le quedan triunfos. Debe aprovechar el tiempo. El mundo le pertenece durante una corta temporada. No hay nada como la juventud. El retrato había sido terminando. Gray se estremeció. Pensó que cuando su juventud y solo pensaba cuando su juventud y su belleza se fueran a marchitar, y entonces pues Dorian gritó que él envejecería pero el retrato no, que es precisamente lo que he leído al principio del vídeo. Daría su alma porque fuera al revés, porque el retrato envejeciera y él se mantuviera puro y joven. Lord Henry fue a visitar a un tío suyo, un tal Lord Fermor. Algo brusco, era catalogado como tacaño por los extranjeros que no podrían sacar nada de él y generoso por otra gente, ya que daba de comer a quienes le divertía. En política era Tory, menos cuando estaban en el poder, que entonces los acusaba de ser radicales. Había sido diplomático. Solo Inglaterra podía producir semejante personaje, aunque siempre decía que Inglaterra se iba a la ruina. Sus prejuicios eran anticuados, aunque había mucho que decir a favor de sus prejuicios. Harry le preguntó a su tío por la madre de Gray, una tal Margarita de Vereux. Ella fue una joven muy guapa que se casó con un don nadie, un militar que terminó muerto en un duelo cuando Dorian tenía muy poca edad. Se decía que el duelo había sido motivado por el padre de Margarita, que pagó al tío que mató al yerno. Al año murió la madre y Dorian se crió con el abuelo. Harry fue a casa de su tía, Lady Agatha. Estaba acompañada de varios personajes, entre ellos un político. El político le pregunta a Lord Henry qué cambiaría de Inglaterra. Lord Henry dice que nada, excepto el tiempo, aunque el siglo XIX camina hacia la bancarrota por su exceso de simpatía. El hombre se toma demasiado en serio. El político, Mr. Erskine, se acerca a Lord Henry y le anima a escribir un libro. Este último dice que en Inglaterra solo hay público para los diarios, la Biblia y las enciclopedias. No tiene sentido de la belleza literaria. Dorian había llegado y pidió a Lord Henry acompañarle. Dorian está ahora mismo, seguimos siguiente capítulo 4. Dorian está en la casa de Lord Henry. Aún ha llegado a Harry porque considera que la puntualidad es un robo de tiempo. Llegó la esposa de Lord Henry. Lord Henry se llamaba Victoria, vestía desaliñada y tenía la inveterada manía de ir a la iglesia. Lord Henry se había entretenido un poco porque había estado regateando la compra de una pieza de brocado antiguo,
dirá que hoy en día la gente conoce el precio de todo, pero no sabe el valor de nada. La esposa de Harry se va. Harry le recomienda a Dorian que no se case. Los hombres se casan por cansancio, las mujeres por curiosidad. Dorian dice estar enamorado de una actriz que se llama Sibylla Vane. Sibylla Vane, supuesto, seguro que se pronuncia así, pero bueno, lo voy a decir tal cual. Sibylla Vane. Para Harry, los que aman una sola vez son gente superficial. La fidelidad es un fracaso. Sibylla llama a Dorian el príncipe encantador. Cada noche va a verla trabajar al teatro y está maravillosa. Hablan de Basilio. Dorian considera que es un hombre aburrido, le da buenos consejos. Para Harry, los grandes artistas son personas por sí mismas falta de interés. Un buen poeta es el menos poético de los seres. Sin embargo, los artistas de segundo orden son fascinantes. Viven la poesía que no pudieron escribir. Los otros escriben la poesía que no se atrevieron a realizar. Harry reflexiona sobre Dorian una vez se marchó. Realmente nos equivocamos siempre respecto a nosotros mismos y comprendemos rara vez a los demás. Las pasiones sobre cuyo origen nos engañamos a nosotros mismos nos tiranizan con más fuerza. Recibió un telegrama. Dorian le había pedido matrimonio a Sibylla Vane. Sibylla está muy contenta por la propuesta de Dorian. Se lo dice a su madre. Esta le dice que le tienen que estar muy agradecidos al señor Isaac, que es un empresario teatral. Le prestó dinero para que pero Sibylla considera que Isaac no es ningún gentleman. Perdón. Ella, Sibylla, ama a Dorian y se pregunta que qué vio Dorian en ella. Pero la madre es escéptica, piensa que su hija es demasiado joven para entregarse al amor. Pero si es rico, bueno, como que la cosa cambia. Entonces entró su hermano, que es Jamie Vane, por lo visto se iba a marchar a Australia. Jamie odiaba a casi todo el mundo, le pide a su madre que vigile a su hermana. Ha oído que un señor va toda la noche al teatro. La madre, que también es actriz, le quita hierro al asunto. Ella también recibió en su momento muchos ramos de flores de admiradores. Pero Jamie está muy serio. Jamie y Sibylla salen de la casa. Él tenía un aspecto huraño, era marinero y descuidado que contrastaba con la delicadeza y belleza de su hermana. La gente los miraba. Jim sentía esa molestia de ser mirado que aparece tardíamente en la vida de los genios que no abandonan el vulgo. Jim está preocupado por Sibylla. En cierta manera odia a ese gentleman de Dorian. No sabía por qué. Ella le confiesa a su hermano que está enamorada. Estar enamorado es superarse a sí mismo. Y esa noche hará de Julieta como nunca. Porque iba a interpretar a Julieta dentro de, ya conocéis la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta. El hermano le dice que Dorian quiere esclavizarla. Ella ni siquiera sabe su nombre. Lo llama príncipe encantador. Jim le dijo a Sibylla que si Dorian le hacía daño lo mataría. El padre de Jim no se había casado con su madre, y había fallecido unos cuantos años antes, y Jamie lo consideraba un bribón, aunque su madre lo defendía, era un gentleman. Seguimos a otro capítulo. Lord Henry le dice a Basilio que Dorian va a contraer matrimonio. Basilio no se lo cree. ¿Casarse con alguien inferior a él? Lord Henry considera que si le dice eso a Dorian se casará en el acto. Un hombre hace cosas estúpidas por los más nobles motivos. Basilio está sorprendido por el hecho de que Lord Henry apruebe el matrimonio. Pero Lord Henry dice que él nunca aprueba ni desaprueba cosa alguna. Es absurdo. No hemos sido enviados al mundo para pregonar nuestros prejuicios morales. Él no hace el menor caso a la gente vulgar y no interviene jamás en lo que hace la gente encantadora. Pensamos bien de los demás, dirá Harry, porque estamos espantados de nosotros mismos. El optimismo se basa en el terror. Creemos ser generosos porque gratificamos al prójimo con la posesión de aquellas virtudes que pueden beneficiarnos. Es como elogiar al banquero con la esperanza de que nuestros fondos den más dinero o encontrar buenas cualidades en un ladrón que no nos roba. En ese momento llega el adolescente Dorian. Estaba muy feliz. La noche anterior Dorian pudo besar a Sibylla. Estaba pletórico. Le había declarado su amor, pero no le habló de matrimonio. Dorian se había olvidado de todas las teorías de Lord Henry, pero Lord Henry dice que la única cosa digna de ser teoría es el placer, aunque no la puede reivindicar como suya. El placer es la piedra de toque de la naturaleza, su señal de aprobación. Cuando somos dichosos somos buenos, pero no siempre que se es bueno se es dichoso. Para Harry, ser bueno es estar en armonía consigo mismo, y no serlo es verse obligado a estar en armonía con los demás. El individualismo es un fin elevado. La verdadera tragedia de los pobres es que solo pueden vivir renunciando a ellos mismos. Los bellos pecados y las bellas cosas son un privilegio de los ricos. Basilio considera que se paga no solo en dinero. Quizás ese individualismo conduzca a remordimientos, sufrimientos, etc. Pero para Harry, un hombre civilizado nunca renuncia al placer. Para Dorian, el placer es adorar a alguien.
Las mujeres dan a los hombres el verdadero oro de sus vidas, pero el Lord Henry considera que siempre es a cambio de algo. Nos inspiran el deseo de ejecutar obras maestras, pero nos impiden llevarlas a cabo. Dorian considera a Harry un ser terrible, aunque lo quiere mucho. Isaac, como os comentaba, era un empresario teatral y Dorian lo odiaba. Por lo tanto, bueno, la noche de la obra en la que iba a participar Sibila, pues está Basilio, Lord Henry y Dorian, que vienen a ver a Sibila a interpretar a Julieta. Pero Sibila empezó a hablar de forma artificial. La voz era exquisita pero farsa. Era un arte malo, un fracaso. La gente hablaba, silbaba, el empresario estaba enfadado. Lord Henry se levantó y le dijo a Dorian que era muy bella, pero que no sabía representar. Dorian pidió perdón. Estaba cambiada, era demasiado fría. Esa noche era una actriz vulgar y mediocre. Basilio le pidió que no hablara así. El amor era más maravilloso que el arte. Lord Henry le dijo a Dorian que no pasaba nada. De todas formas, si se casaban, ella dejaría de actuar. Hay dos clases de personas verdaderamente fascinantes: las que saben todo y las que no saben nada. Es bella. ¿Qué más se puede pedir? Pero Dorian quiere quedarse hasta el final de la obra. Se había ido casi todo el mundo. Fue un fiasco. Sibila le confiesa a Dorian que ha actuado mal por estar enamorada. Está feliz porque Dorian le ha mostrado la verdadera realidad. Dorian murmura que ella ha matado el amor. Él la amaba por su talento e inteligencia, por realizar los sueños de los poetas. La llamó inepta y estúpida. No quería volver a verla. Ella se arrodilla y le pide que no la deje. Él se fue. Al llegar a su casa, Dorian se dio cuenta de que el retrato estaba cambiado. Había cierta crueldad en el rostro. Se miró al espejo, pero no vio dicha crueldad. Se acordó de lo que dijo en casa de Basilio, de que ojalá ese retrato envejeciera por él y soportara todo el peso de sus pasiones y de sus pecados. Puso un biombo frente al retrato, pero ¿realmente había sido cruel con Sibila? Se arrepintió, pensó que mejor se casaba con ella y bueno, total, decidió ir a verla. Al día siguiente se levantó muy tarde. Fue un sueño lo del retrato. Su criado le llevó té. Cuando se fue el sirviente, retiró el biombo y ahí estaba, el retrato había cambiado. Dorian escribió una carta a Sibila. Le pedía perdón. Se reprochaba su comportamiento. Cuando nos censuramos, sentimos que ningún otro tiene derecho a hacerlo. Es la confesión y no el sacerdote quien nos da la absolución. Al terminar la carta, Dorian se sentía perdonado. Lord Henry llega. Le dice a Dorian que Sibila había fallecido. Dorian gritó de dolor. Lord Henry le preguntó si fue a ver a Sibila tras la actuación. Él estuvo brutal. Pensaba que había sido un accidente. Por lo visto había ingerido por error una especie de veneno. Era necesario que Dorian no se mezclara en ello. Dorian se culpaba de ello. Voy a ver un poco. Dorian se ocupaba de ello. Lord Henry dice que ese matrimonio hubiera sido un desastre. No debía atormentarse. Dorian no se siente muy mal por la muerte de Sibila. Es que no tiene corazón. Ve todo lo que ha pasado como una tragedia griega que a él no lo ha tocado. Lord Henry le convence de que ha vivido una escena maravillosa llena de pasión. Dorian cambia de opinión y su tristeza se desvanece. Dorian ya había elegido eterna juventud, pasión infinita, alegrías y pecados ardientes. El retrato asumiría el peso de su vergüenza. Eso era todo. Este retrato sería para él el más mágico de los espejos. Seguimos, nuevo capítulo. Basilio va a ver a Dorian al día siguiente. La prensa se había publicado la muerte de la chica. Le preguntó si había ido a consolar a la madre. Por lo visto le habían dicho a Basilio que Dorian estaba en el teatro, pero él no quería creer eso. Dorian le responde mal. Claro que estuvo en el teatro. Cambió de conversación y le preguntó que qué estaba pintando últimamente. Basilio se enfadó. Solo había pasado un día y Dorian parecía haberlo olvidarlo todo. La gente superficial necesita años para limitar una emoción. Un hombre dueño de sí mismo puede poner fin a una pena con tanta facilidad como puede inventar un placer. Dorian no quería estar a merced de las pasiones, quería vivirlas y experimentarlas. Basilio no lo creía, había cambiado, seguro que era por influencia de Henry. Dorian le echa en cara a Basilio que solo le ha enseñado a ser vanidoso. Basilio quería al Dorian que solía pintar, no a ese sujeto. Dorian dice que Sibila se ha suicidado, que ha vivido una bella tragedia, murió como Julieta hubiera muerto. Le pidió que le hiciera un retrato de Sibila. Basilio pide ver el retrato. Dorian no quiere que lo vea. Si toca el biombo no le hablará más en toda su vida. Pero Basilio quería exponer el retrato en París, necesitaba verlo. A Dorian le invadió el terror. Antes Basilio se negaba a exponer el retrato de Dorian. ¿Por qué había cambiado de idea? Basilio le pregunta a Dorian si había notado algo raro en el cuadro.
Entonces Dorian se sorprendió, estaba aterrorizado. Claro que había notado algo raro. Basilio entonces le cuenta que durante un tiempo estuvo absorbido por él, lo idolatraba, había puesto demasiado en el retrato, por eso no quiso exponerlo antes. Al final rechaza la idea de exponerlo y se va. Eso es lo único que había visto en el retrato, o sea, esa admiración que tenía por Dorian Gray. Gray llamó a un fabricante de marcos para que le ayudara a subir el cuadro al piso de arriba. La habitación estaba alejada de las visitas, solo Gray tenía la llave. Él podría cambiar, lo importante era no envejecer. ¿Qué más da el cuadro? Gray estaba preocupado por Víctor, su asistente. Podría un día subir a la habitación y ver el cuadro. Lord Henry le había enviado una carta con una noticia de prensa. Tras la autopsia se determinó que Sibylla murió por un accidente. También le regaló un libro que lo dejó fascinado. El protagonista del libro era un joven parisiense en el que se daban el temperamento del romántico y del científico. Y bueno, parecía ser la vida de Gray. Parecía que Gray empatizaba mucho con ese personaje. Era como si fuera el mismo. Pasaban los años, el retrato seguía envejeciendo y retorciéndose y Gray lo contemplaba feliz. De vez en cuando desaparecía durante un tiempo y sus amigos hablaban y conjeturaban sobre lo que hacía. Se sentía atraído por la moda y el dantismo. Muchos jóvenes querían imitarlo. Gray aspiraba a crear una filosofía basada en el culto a los sentidos, tan vituperados. Vivían en un nuevo hedonismo. Su fin era la experiencia en sí misma, no los frutos de esta, ya fueran dulces o amargos. Había que enseñar al hombre a centrarse en los momentos de una vida. La vida en sí misma es un momento. Se sentía interesado por ideologías y creencias, pero nada le atraía realmente tanto como la vida misma. Se interesó por los perfumes, la música, las joyas, los tapices. Tenía miedo de que alguien viera el retrato y descubriera su secreto. No eran pocos los que sospechaban de Gray. Tenía en ciertas personas mala fama, pero poca cosa, ya que la sociedad civilizada en general no suele creer nada malo de los que son ricos y seductores a la vez. Las reglas de la sociedad deberían ser las mismas que las del arte. La insinceridad es algo bueno, permite vivir varias vidas. Dorian leía historias de personas a las que el vicio, la sangre y el tedio hicieron monstruos dementes. A Dorian lo habían envenenado. Ese libro que había leído lo había envenenado totalmente. Pensó que era el mal necesario para alcanzar la belleza. Estamos a 9 de noviembre. Dorian cumple 38 años. Capítulo 12. Se cruzó por la calle con Basilio. Iba muy deprisa y Dorian hizo por no verlo. Pero Basilio sí lo vio y lo llamó. Entraron en casa de Dorian. Basilio quería hablar. Basilio le dice a Dorian que se cuentan cosas horribles de él en Londres. Muchos antiguos amigos de Dorian le dan la espalda y algunos no han terminado bien. Pero él sigue con su juventud inalterable. Dorian piensa que son todos unos hipócritas. Pero Basilio le echa en cara a Dorian que llena a sus amigos de una locura de placer que los lleva hasta el abismo para luego dejarlos abandonados. También dice que han visto a Dorian salir de antros inmundos. Le pregunta si todo es cierto. Dorian le dice que lo acompaña al piso de arriba. Ahí le dará una explicación. Total, Dorian le muestra el cuadro a Basilio y un grito de horror brota de la boca de Basilio. La cara era horrible. Basilio pensaba que ese no era su cuadro. Quizá la humedad lo había destrozado. El pintor se puso a rezar. Quería que su amigo rezara con él. Podían ser perdonados, pero para Dorian ya era tarde. Dorian, harto de su amigo, en un arrebato cogió un cuchillo y lo mató. Buscó una guía, luego más tarde, dándose cuenta que lo podían condenar a muerte, busca una guía de direcciones y encontró a un tal Alan Campbell. Era el hombre que necesitaba. Su criado lo levantó a la mañana siguiente. Estaba como si no hubiera pasado nada. Y si Alan no estaba en Inglaterra, habían sido amigos años antes, pero ya no eran tan íntimos. Campbell era bueno en ciencia. Era estudioso de la química y tenía un laboratorio particular. Para Alan, Dorian encarnaba todo lo maravilloso y fascinante de la vida. Alan llegó, estaba serio, había jurado no entrar más en esa casa, pero el criado de Dorian le dijo que era asunto de vida o muerte. Dorian le dijo que había muerto. O sea, que tenía un muerto y que tenía un muerto en la habitación y le pide que lo haga desaparecer con su química. Alan piensa que se ha vuelto loco, se negaba a hacerlo, no piensa hacer nada para ayudarle. Dorian le confiesa que lo ha asesinado.
y le insiste en que le ayude. Debe ver la situación como un experimento científico. Dorian le hace chantaje con una carta, por lo visto le enseña una carta y le comenta a Alan que si no le ayuda la mandará. No sabemos, pues yo por lo menos no recuerdo si creo que no se sabe lo que dice la carta, pero los chantajea con una carta. Mandaron al criado a que comprara los productos que necesitaba para hacer desaparecer el cadáver y bueno, total, 5 horas más tarde Campbell hizo desaparecer el cadáver. Esa noche Dorian se fue a una fiesta en casa de una viuda rica. Lord Henry aún no había llegado. La anfitriona, Lady Narborough, se quejaba de ello, pero al final llegó. La anfitriona le dice a Henry que Dorian debería casarse. Según Lord Henry, un hombre puede ser feliz con cualquier mujer mientras no la ame. Lord Henry le preguntó a Dorian qué hizo la noche anterior. Este se puso nervioso y contó que estuvo en un club. Algo le había sucedido a Dorian, estaba raro, y se lo hizo saber su amigo. Dorian puso una excusa y se marchó. En casa quemó las pertenencias de Basilio y luego cogió un coche para irse a la calle Bond. Me gustaría leeros las páginas para que veáis un poco el estilo de Oscar Wilde. La 183, capítulo 16, ya queda nada para terminar. Os leo. Una lluvia helada empezaba a caer y los faroles empañados surgían lívidos entre la niebla húmeda. Los cafés cantantes se cerraban y grupos tenebrosos de hombres y mujeres se agrupaban en los alrededores de las puertas. De algunos bares salían horribles risotadas. En otros, los borrachos alborotaban y chillaban. Tumbado en el coche, con el sombrero echado hacia la frente, Dorian Gray miraba con ojos indiferentes la sórdida vergüenza de la gran ciudad, y de cuando en cuando repetíase interiormente las palabras que le dijo Lord Henry el día que se conocieron. Curar el alma por medio de los sentidos, y los sentidos por medio del alma. Sí, aquel era el secreto. Lo había experimentado con frecuencia y lo experimentaría ahora de nuevo. Hay fumaderos de opio en los cuales se puede comprar el olvido, guaridas horrorosas en las que el recuerdo de antiguos pecados pueden destruirse con la locura de nuevos pecados. Brutal. La pasión hace pensar dentro de un círculo vicioso. Se arrastraba por su cerebro el deseo de vivir, el más terrible de todos los apetitos humanos. La fealdad era la única realidad. Lo soez y la violencia de la vida desordenada eran más vividas que las gráciles formas de arte. En tres días Dorian sería libre. Dorian llegó a su destino. Entró en un local lúgubre. Era un fumadero de opio. Se encontró un conocido hecho pedazo. Dorian decide marcharse. Salió del muelle, le dio pena al joven, le dio pena al joven que había visto. Quizás él tenía culpa de que estuviera allí, pero la vida es muy breve para cargar con los errores del prójimo. En ocasiones el humano se dirige inexorablemente hacia el pecado, como un autómata. Todos los pecados son pecados de desobediencia. Alguien lo atacó en la calle. Era el hermano de Sibylla Vane. Había escuchado en el garito que alguien lo llamaba príncipe encantador, pero Dorian le dijo que era imposible. Su hermana había muerto hacía 18 años. Le pidió que le viera la cara. Era demasiado joven, parecía no tener más de 20 años. Jamie se disculpó. Dorian se fue, pero una mujer medio vagabunda se acercó a Jamie y le juró que ese era el hombre que buscaba. Estaba igual que hace 18 años y por su culpa ella estaba así de mal. Cuando Jamie fue a buscar a Dorian, este se había marchado. Capítulo 17. Dorian y Lord Henry están en una fiesta con una duquesa. Lord Henry piensa que para ser popular hay que ser mediocre. Dorian no busca la felicidad, sino el placer. La duquesa no para de ligar con Dorian y Lord Henry le advierte de que Grey puede ser muy fascinador. Se oye un grito desde la otra zona de la casa y bueno, Dorian se había desmayado. Estaba en una casa de campo que él tenía y cuando se recuperó recordó ver en el cristal de un invernadero que tenía la casa la cara de Jamie Vane. Capítulo 18, faltan 2 capítulos. Al día siguiente Dorian no salió de casa, estaba aterrorizado. Seguramente fue una fantasía lo de ver a Jamie Vane, pero el remordimiento aparecía en su cabeza. Se acordaba con dolor del asesinato de Basilio. Los dolores y amores superficiales sobreviven. Los grandes amores y las grandes penas se destruyen por su propia plenitud. Dorian fue en una cacería en la que uno de los cazadores por accidente mató a un hombre mientras disparaba una liebre. Gray pensaba que era un mal presagio y se lo dijo a Harry, pero Lord Henry no creía en los presagios. El destino no manda heraldos, es demasiado sabio o cruel para eso. A Dorian le aterrorizaba la llegada de la muerte. Más tarde, el guardabosque fue a ver a Dorian. Por lo visto, nadie sabía quién era el fallecido, al que habían matado. Parecía un marinero. Al ver el cadáver, Dorian se dio cuenta de que era Jamie. La alegría lo inundó.
Capítulo 19. Perdón. Para Lord Henry solo hay dos formas de alcanzar ser civilizado, siendo oculto o siendo corrompido. Esto solo se consigue en la ciudad. Lord Henry le dice a Dorian que se está investigando la desaparición de Basilio. También le cuenta que él se había divorciado y que Alan Campbell se había suicidado. Dorian le preguntó a Harry qué diría él si le confesara que mató a Basilio. El Lord dice que el crimen es de gente de clase baja, como para ellos el arte se comete para vivir sensaciones extraordinarias. ¿Qué provecho sacaría un hombre que gana el mundo entero pero pierde su alma? Fue solo una pregunta que Lord Henry escuchó por la calle y la lanza al aire. Harry daría cualquier cosa por volver a ser joven. La pena de la vejez procede de haber sido joven. Dorian era siempre el mismo. Nada lo había mancillado. El mono... quiere decir, él mismo era su obra de arte. O sea, propio Dorian, él mismo. Él no había creado nada, él no había producido nada, él mismo era una obra de arte. Pero Dorian dice haber cambiado y que Harry no sabe nada de él. Dorian le dice a Harry que no preste el libro que a él lo envenenó, pero Harry considera que no hay libros que sean venenosos. Aquellos libros inmorales son los que muestran al mundo sus propias vergüenzas. Último capítulo. Dorian divagaba, la juventud lo había echado a perder. El retrato era el causante de todo. El cuadro tenía unas con manchas como de sangre pintadas. Cogió un cuchillo y lo clavó en el retrato. Se oyó fuera de la casa, el servicio, incluso fuera de la calle, se oyó un grito descomunal. Cuando el servicio pudo entrar, o sea, varias personas del servicio, el mayordomo y otro más, entraron en la habitación, se encontraron el cuadro igual como cuando se pintó, o sea, igual, exactamente igual. O sea, ahí estaba Dorian Gray totalmente joven y bello, como cuando sin ningún tipo de envejecimiento, ni manchas, ni nada. Al lado había un cadáver con un cuchillo en el corazón, totalmente arrugado y estropeado. Tuvieron que ver el anillo que tenía en su dedo para adivinar que era Dorian Gray. Bueno, y hasta aquí terminamos el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Si os gustó el vídeo, por favor dale al like, ya sabéis, bueno, repartir todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos, familiares y gente que consideréis que le pueda interesar, y por favor suscribíos a mi canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.